¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Sean bienvenidos una vez más a su canal Católicos por Convicción. Les habla Risber Meléndez de Venezuela, director del Ministerio de Apologética Católica, Católicos por Convicción. A ver, antes de comenzar, voy a hacer la invitación pública, ¿no?, a Guido Rojas, si él quiere subir, ya que el video va a tratar sobre él, o el programa va a tratar sobre él. Hago la invitación pública, si él llega a ver este video, si alguno de sus seguidores, de sus suscriptores, quieren hacerle llegar que se está haciendo un video sobre él, pues háganle llegar este link para que él pues tenga derecho a réplica, ¿no?, a subir. Aunque no vamos a decir nada malo, simplemente vamos a informar a Guido respecto a algo que él mismo nos pidió, ¿sí? Aunque sí me sorprende, ¿no? Me sorprenden los comentarios que hizo Guido, que es la raíz por la que se va a hacer este programa, porque, bueno, Guido es licenciado en ciencias religiosas, ¿no? Debería por lo menos comprender que existe una continuidad en el magisterio, pero al parecer Guido piensa que uno es el magisterio del Papa Francisco y otro es el magisterio del Concilio Vaticano II. O sea, eso de verdad es preocupante, ¿no? Ver que un licenciado en ciencias religiosas no comprenda que es el mismo magisterio, ¿sí? Que hay una continuidad en el magisterio. Esto se dio a raíz, digamos, de unos comentarios que hizo Guido Rojas en un programa que yo estaba haciendo, o mejor dicho, un programa que estaba retransmitiendo sobre el ecumenismo, y Guido realizó una serie de comentarios, digamos, desafortunados, ¿no? Porque los ve cualquier protestante y dice, oye, mira, lo está diciendo un licenciado en ciencias religiosas, debe tener la razón, ¿no? O sea, son comentarios que parten, podemos decir, ¿no?, sin ofender a Guido, de la ignorancia, ¿sí? De la ignorancia de Guido sobre el tema en particular, ¿no? Y es que desde hace tiempo, realmente, varios hermanos católicos hemos estado preocupados por Guido, por sus comentarios relacionados con distintos temas, donde pues él prácticamente está relativizando, ¿no?, lo que la Iglesia Católica dice, o prácticamente él quiere darle la razón a lo que los protestantes dicen. Entonces, la verdad, no entiendo por qué Guido adopta esas actitudes en algunos momentos. Y bueno, para que ustedes tengan en cuenta también, ¿no?, Guido forma parte de lo que es la Alianza Ecuménica, a la cual hemos hecho críticas constructivas, ¿no?, desde aquí, desde el canal. Entonces, ya ustedes se van dando cuenta, ¿sí?, de los problemas que puede traer, pues, tener esos pensamientos, tener un mal concepto de ecumenismo, no conocer realmente lo que el magisterio enseña. Yo les digo, sinceramente, para mí como católico, esto es preocupante, ¿sí? Sobre todo por parte de Guido, que es una persona que hace tiempo escribió un libro que fue de referencia para muchos católicos, ¿no? De hecho, puedo decir que para mí también, el libro de Verdades Católicas. Pero uno ha visto el desarrollo de Guido y no lo ha visto para bien. O sea, esto lo conversé hace tiempo con unos hermanos, y Guido, digamos que el Guido de antes era mejor que el Guido de ahora. No en cuanto a su persona, no me estoy metiendo con su persona, sino en cuanto a los argumentos, en cuanto a su postura católica, ¿no?, que a veces se parece más a una postura protestante que católica. También llama la atención, ¿no?, porque Guido ha hecho una lucha contra aquellos que critican al Papa, que se oponen al magisterio del Concilio Vaticano II. Entonces, a mí me llama mucho la atención esos comentarios que hizo en mi video. No sé por qué los hizo, con qué intención, tampoco voy a juzgarlo. Simplemente que no entiendo. O sea, quisiera que Guido explicara eso. Quisiera que Guido explicara el por qué en el video que estaba haciendo sobre el ecumenismo, él realizó esta serie de comentarios, ¿no? Y para que ustedes vean, voy a colocar por acá un extracto, ¿no?, de una captura de lo que es la transmisión del video y los comentarios de Guido. Allí me avisan si los logran ver bien. Si no, pues les muestro en imágenes, ¿no?, para que ustedes vean los comentarios de Guido. A ver, vamos acá. La apologética, ¿no? No basta la buena voluntad, sino que esta debe ir acompañada de conocimiento. Ese es el programa el que yo estaba haciendo, y Guido
participó mediante el chat, ¿no? Ahí pueden ver los comentarios de Guido y la respuesta que le dimos. De hecho, cuando le respondí lo que Guido estaba pidiendo, él no comentó más. O sea, no hizo ningún comentario como que sí, tienes razón, o es verdad, no sabía esto, desconocía sobre esto. No, yo creo que ahí es donde vemos la falta de humildad, ¿no? En ciertas personas, que a veces quieren hacer comentarios críticos y cuando se les aclara o cuando se les enseña, se les corrige, no tienen la humildad para decir, oye, si es verdad, me equivoqué, ignoraba que existiera ese documento, disculpa, ¿no? Porque también depende la actitud en cómo te comportas, ¿no? En canales ajenos. Repito, aquí son bienvenidos todos. Aquí a Guido lo hemos invitado a dialogar sobre el tema del primado de Pedro, el obispo de Roma, el primado de jurisdicción, y no ha querido subir, ¿no? Pero en otros programas él sí llega a comentar por el chat. O sea, lo que me causa gracia es que llegan fans de Guido a comentar que Guido nos refuta, que Guido esto, que Guido lo otro. Ok, ellos pueden pensar eso, pero yo digo, Guido debería ser sincero y decir, no, es que yo no he querido ir al canal, yo no he querido dialogar, ¿sí? O ha hecho solamente programas desde su canal, ¿no? Por ejemplo, el otro día le corregí sobre Santo Tomás de Aquino, la Inmaculada Concepción, que él también se agarró de los argumentos de Cristian Izquierdo, ¿no? Imagínense. Él le dio la razón a Cristian Izquierdo en ese punto. O sea, es que son tantas cosas que realmente me preocupan de Guido, que me gustaría hablar con él. Me gustaría saber qué es lo que pasa por su mente, por qué actúa de esa manera. Entonces, si ustedes ven que está por allí o si ustedes quieren hacerle llegar el enlace del video, pues háganselo llegar y yo con gusto le paso el enlace para que él suba, ¿sí? Para que tenga su derecho a réplica o que nos explique realmente qué es lo que está sucediendo. También les voy a pedir que por favor le den me gusta al video, lo compartan, porque también va a ser enseñanza para todos, ¿no? Aunque va dirigido particularmente a Guido, va a ser una enseñanza para todos porque vamos a aclarar ciertos puntos, ¿no? Pero confírmenme si están viendo los comentarios de Guido allí en el video. Sí, porque la idea es que se vea lo que él dijo para que entiendan el contexto de este programa. A ver, vamos a retroceder por acá. Aquí entra la apologética, ¿no? No basta la buena voluntad, sino que esta debe ir acompañada de conocimiento y de comprensión. Siglos de división y desacuerdo requieren de estas cualidades de parte de los participantes en discusiones ecuménicas, ¿sí? Y aquí hay que hacer una distinción, Anwar, que es respecto al ecumenismo, vamos a decir... Ahí pueden ir viendo los comentarios que hacía Guido en ese chat y la respuesta que le estábamos dando. Ese diálogo doctrinal que se va a tener para aclarar muchas, vamos a decir, muchas de esas diferencias doctrinales que tenemos, ¿verdad? Ahí obviamente tienen que ir personas preparadas, ¿no? Verdaderamente competentes, como dice allí, sí, que conozcan bien la historia, doctrina y actividades espirituales. Pero también está el ecumenismo que podemos hacer nosotros los laicos o los fieles, ¿no? Con los hermanos de otras denominaciones, ¿sí? Que eso implica el respeto, ¿verdad? Implica reconocer los elementos buenos que ellos tienen, ¿no? Que a eso es lo que nos invita el Concilio Vaticano II. Y hay algo importante y es que aún sin ser expertos o digamos, no, es que yo no tengo las competencias. O sea, ahí prácticamente estábamos comentando en el chat, Guido decía algo, yo le respondía, ¿no? Hay muchos frentes donde tenemos que unirnos. La batalla pro vida no puede quedar únicamente esa responsabilidad en los católicos. Tienen también los demás cristianos que reconocen el valor de la vida que hacer un frente sobre esto. Entonces, uno tiene muchos espacios todavía que no, digamos... Ahí yo le cito el documento del Papa Francisco que enseña sobre la apologética. Tienen que ver con lo doctrinal en que uno puede unirse. Así es. Ahora sí, ahí están los campos. Sí, por eso mencioné esta parte también en la diapositiva. Tenemos 4 campos, ¿verdad? Que podemos decir en los que estamos llamados a crecer en el ecumenismo. Es decir, en las relaciones fraternas en la vida. Es decir, saber tratar con amigos, familiares y vecinos de otras iglesias o denominaciones o comunidades cristianas. También en acción conjunta al servicio del bien, ¿verdad? Como lo que tú estás mencionando.
participar juntos en acciones para ayudar a los necesitados, ¿no? Y aquí entra también esas actividades, pues por lo menos contra el aborto, contra diversas cuestiones que atacan no solamente la parte católica, sino el... Prácticamente esos fueron los últimos comentarios que le hice a Guido y de allí no vi que siguió comentando, ¿no? Al contrario, adoptó una actitud que también es lamentable. O sea, es como cuando ustedes le están explicando a un protestante un tema y el protestante le dice, pero ¿dónde está en la Biblia? Y tú se lo demuestras con la Biblia y luego te salen con otro tema. Pues lo mismo pasó allí con Guido. Yo le digo, o sea, no deben comportarse de esa manera, ni católicos, ni protestantes, ni ortodoxos, o sea, ni ninguna persona. O sea, tienen que ser humildes, tienen que ser honestos, ¿sí? Y reconocer cuando ignoran algo y alguien se los da a conocer, como en este caso, ¿no? Que vamos a informar sobre la apologética, y no voy a hacerlo solamente del Papa Francisco, sino del Concilio Vaticano II, porque Guido también presentó esa cuestión de que una cosa es el magisterio del Concilio Vaticano II y otra es el magisterio actual del Papa Francisco. O sea, eso es lo que quieren hacer creer modernistas, ultratradicionalistas, que bueno, digamos que antes seguían el Concilio Vaticano II, pero luego empezaron a rechazarlo, ¿no? O también aquellos que siguen el Concilio Vaticano II, entre comillas, pero no aceptan al Papa Francisco. No. Entonces, hay católicos, y podemos decirlo así, con pensamiento cismático, con pensamiento protestante, y eso no es algo que debamos negar, ¿sí? Es una realidad. Hay obispos que también tienen pensamiento cismático, hay obispos que tienen pensamientos protestantes, ¿sí? Y esos son los que no debemos seguir. O sea, eso debe estar claro para nosotros. No podemos seguir aquellos que fomentan cisma, fomentan desobediencia, fomentan desconfianza, ¿no? Porque a nosotros nos interesa estar en plena comunión con la iglesia, en plena comunión con el obispo de Roma, en obediencia al obispo de Roma. O sea, ahí es donde realmente está la unidad plena de la iglesia católica, ¿sí? Entonces, aquí tengo algunas diapositivas que me gustaría compartir con ustedes, ¿verdad? Este es de una charla que di en un canal, creo que fue el canal de Anwar Tapias, ¿sí? Que hablamos sobre la apologética hoy, cómo vemos la apologética hoy. Pero para entender la apologética hoy hay que conocer la apologética en el Concilio Vaticano II. Porque un error que cometió allí Anwar fue, Guido, fue decir que el Concilio Vaticano II fue solamente pastoral, ¿no? Fue un concilio pastoral. Ese es un error que cometen los ultratradicionalistas. Por eso me sorprende también que Guido comete ese error, ¿no? Porque el hecho de que sea pastoral no quiere decir que no sea vinculante, o que sus enseñanzas no tengamos que tenerla presente. O sea, hay constituciones dogmáticas en ese Concilio Vaticano II. ¿Sí? Por eso aquí quiero hablarles más que todo de la apologética del Concilio Vaticano II y el Papa Francisco. Porque también muchos piensan que el Concilio Vaticano II derogó la apologética. Y no sé si Guido es de eso, ¿no? Aunque sería contradictorio, ¿no? Porque lo que él está haciendo es apologética también en sus redes sociales. Entonces vamos a hablar un poco sobre la apologética a la luz del Concilio Vaticano II. Si somos católicos es porque nos adherimos al Concilio Vaticano II. Aquellos que digan que son católicos pero no se adhieren al Concilio Vaticano II están simplemente confundidos, no comprenden realmente lo que significa ser católico y no comprenden lo que significa la vinculancia de los concilios ecuménicos, ¿sí? Entonces, si somos católicos, nos adherimos al Concilio Vaticano II. Si el Concilio Vaticano II nos habla de la apologética, pues hay que hacer apologética a la luz del Concilio Vaticano II. Veamos, ¿qué enseñan los documentos del Concilio Vaticano II sobre la apologética? Bueno, tenemos por acá el documento o la constitución dogmática, ¿sí? Ya aquí vamos aclarando, ¿no? Constitución dogmática, es decir, que enseña dogmas de fe. Es un concilio pastoral que enseña dogmas de fe. De hecho, hay muchos concilios que enseñan dogmas de fe o que confirman dogmas de fe. En este caso, el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, donde dice: los fieles, por nuestra confirmación, debemos difundir y defender la fe, ¿sí?
Los fieles incorporados a la iglesia por el bautismo quedan destinados por el carácter al culto de la religión cristiana y regenerados como hijos de Dios están obligados a confesar delante de los hombres la fe que recibieron de Dios mediante la iglesia. Por el sacramento de la confirmación se vinculan más estrechamente a la iglesia, se enriquecen con una fuerza especial del Espíritu Santo y con ello quedan obligados más estrictamente a difundir y defender la fe. Ya cuando se habla de defensa de la fe, eso ya es la apologética. ¿Sí? Hay que entender eso desde un principio. Cuando nosotros hablamos de apologética, es defensa de la fe. Cuando el concilio habla de defender la fe, está hablando de hacer apologética. ¿Sí? Eso es lo que nos está explicando acá la Lumen Gentium. Y está hablando del sacramento de la confirmación. Es decir, todos los que hemos recibido el sacramento de la confirmación estamos llamados a hacer apologética, a defender la fe. Y fíjense el término que usa, ¿no? Quedan obligados más estrictamente a difundir y defender la fe. Si Guido piensa que no debemos hacer apologética o que el Papa Francisco no quiere que hagamos apologética porque debemos hacer solamente ecumenismo, pues prácticamente está pensando que los que hicimos la confirmación no debemos defender nuestra fe y que el Papa Francisco enseña eso, lo cual es una cuestión pues absurda, ¿no? O sea, desde el sacramento de la confirmación estamos llamados a defender nuestra fe, a hacer apologética, y el Papa Francisco no está en contra de eso, ¿sí? Pero lo vamos a ver más adelante. Otro documento del Concilio Vaticano II que nos habla de la apologética, la Declaración Dignitates Humanae 14. El discípulo debe defender la fe con valentía, amor, prudencia y paciencia, porque el discípulo tiene la obligación grave para con Cristo, Maestro, de conocer cada día mejor la verdad que de él ha recibido, de anunciarla fielmente y de defenderla con valentía. Vemos nuevamente la expresión defender la fe, es decir, hacer apologética, excluyendo los medios contrarios al espíritu evangélico. Al mismo tiempo, sin embargo, la caridad de Cristo le acucia para que trate con amor, prudencia y paciencia a los hombres que viven en el error o en la ignorancia de la fe. ¿No? Muchas veces se sorprenden porque me dicen, hermano, tú sí tienes paciencia. Pues justamente eso es lo que me pide la iglesia cuando hago apologética. ¿Sí? Si tú no tienes paciencia a las personas, prudencia, no los tratas con amor, no estás haciendo apologética como el magisterio nos lo pide. No estás defendiendo la fe como el magisterio nos lo pide. ¿Sí? Hay personas que viven en el error o en la ignorancia de la fe. Por lo tanto, debemos enseñarles desde la caridad de Cristo, desde el amor, tratarlos con amor, prudencia y paciencia, nos dice este documento, la Declaración Dignitates Humanae. Dice también, deben pues tenerse en cuenta tanto los deberes para con Cristo, el verbo vivificante que hay que predicar, como los derechos de la persona humana y la medida de la gracia que Dios por Cristo ha concedido al hombre, que es invitado a recibir y profesar voluntariamente la fe. ¿Sí? Ahí está nuevamente el Concilio Vaticano II enseñándonos que debemos hacer apologética, pero nos enseña cómo debemos hacer apologética. Creo que esto es lo que le falta aprender a algunos hermanos católicos de las redes sociales, cómo se debe hacer apologética. Por eso es que yo no comparto el término de garroteros, de garrotear, ¿no? Porque en ningún lado la iglesia me enseña algo semejante a eso. ¿Sí? Tenemos otro documento, ¿sí? El decreto Unitatis Redintegratio 11. Y este es el decreto sobre el ecumenismo, ¿no? Muchos dirían, no, pero si es ecumenismo no es apologética. O bueno, eso es lo que prácticamente dijo Guido. Y no es así. ¿Sí? El decreto Unitatis Redintegratio nos dice que hay que hacer ecumenismo, claro está. Pero también hay que exponer nuestra fe. ¿Sí? No debemos minimizar nuestra fe.
debemos exponer la fe católica con claridad a nuestros hermanos separados. Entonces, algunas veces las personas limitan la apologética a la defensa de la fe, pero no se dan cuenta que primero es la exposición de la fe, o conocer, exponer y defender la fe. Eso es la apologética en un sentido más general, ¿no? Dice así: en ningún caso debe ser obstáculo para el diálogo con los hermanos del sistema de exposición de la fe católica. Es totalmente necesario que se exponga con claridad toda la doctrina. Nada es tan ajeno al ecumenismo como el falso irenismo, que pretendiera desvirtuar la pureza de la doctrina católica y oscurecer su genuino y verdadero sentido. O sea, aquí me recuerda mucho cuando un católico trata de no enseñar correctamente la doctrina para no ofender al protestante o para no ofender al ortodoxo. Por eso ahora hay católicos que dicen, no, que el Papa solamente tiene un primado de honor y no un primado de jurisdicción. No, eso es prácticamente desvirtuar la doctrina católica. Porque el Concilio Vaticano I enseñó claramente el primado de jurisdicción que fue dado inmediatamente a San Pedro. Y Guido también enseña este error, ¿no? No acepta el primado de jurisdicción del obispo de Roma, de San Pedro, del Papa. Y eso que le hemos corregido diversos hermanos. O sea, la hermana Cruz Iniesta también lo corrigió. Pero, bueno, desde hace tiempo sé que a Guido no le gusta que le corrijan, ¿no? Entonces, la fe católica hay que exponerla al mismo tiempo con más profundidad y con más rectitud, para que tanto por la forma como por las palabras pueda ser también defendida por los hermanos separados. A ver. Perdón, dice, para que tanto por la forma como por las palabras pueda ser cabalmente comprendida también por los hermanos separados. O sea, una buena apologética es la que enseña correctamente la fe católica y que el protestante o los hermanos separados comprendan realmente la fe católica, más allá de que la entiendan o no. Pero la cuestión aquí es que la conozcan, ¿sí? La cuestión aquí es que la conozcan. Si la aceptan o no, eso ya es cuestión del Espíritu Santo, ¿sí? Y de la persona si deja que el Espíritu Santo obre en ella. A ver, dice Cecilia Río, el problema es que a muchos hermanos católicos en las redes no les gusta que los corrijan. No solo Guido, hay varios. Sí, totalmente, por eso digo, o sea, coloco a Guido como ejemplo porque es a él que se le está dedicando este video, ¿no? Dado que él fue el que hizo los comentarios, que repito, para mí son preocupantes viniendo de una persona que es licenciada en ciencias religiosas, ¿no? Y que se presenta en las redes sociales como católico y que los protestantes lo tienen como un ejemplo de católico, ¿no? Y tantos errores que tiene en su forma de exponer la doctrina. No diré en su personalidad, ¿no? Porque por lo menos Guido no entra tanto en esa parte de los garroteros, ¿no? Pero sí le falta esa humildad, ¿no? Para reconocer cuando no conoce sobre algo, alguien le corrige o alguien le enseña. Entonces hay que informar, ¿sí? Hay que informar. Y eso es lo que estamos haciendo acá. A ver, dice Heriberto Martínez, buenas tardes, hay que tener cuidado con Guido, miembro de la alianza, lo tienen como referente en los ataques. Sí, eso justamente es lo que debe preocuparnos, ¿no? Por eso le digo, o sea, esa alianza ecuménica no va a terminar muy bien. O sea, la forma como nació, aquellos que forman parte, o sea, aunque Luis Lisboa diga, no se enseña doctrina, no se debate, no se discute, al final lo van a tener que hacer, ¿no? Porque si no van a caer en el falso irenismo o simplemente se van a limitar a orar, ¿no? Que creo que fue lo que dijo Luis Lisboa, bueno, hablando con un sacerdote experto en diálogos ecuménicos, dice que no, o sea, el ecumenismo no puede limitarse solamente a ello, porque estaría desvirtuándose realmente lo que es el ecumenismo. Pero claro, si quien lo crea es un protestante, como Jonathan Ramos, no va a tener un buen fin porque no tiene el sentido católico, ¿no? del ecumenismo.
repito, no quiero que se vea esto como un ataque hacia Guido, sino más bien una corrección, una aclaración o una información, ¿no?, que Guido desconoce y que le estamos compartiendo y que yo creo que le va a ser útil también a otros hermanos, ¿no? Es más, allí yo dejo el enlace si alguien quiere subir también para comentar, ¿no? Lo que se les pide es que enciendan la cámara y obviamente se expresen con respeto de acuerdo al tema que estamos tratando. No vengan con otros temas que no tienen nada que ver, ¿sí? Aquí lo que estamos aclarando es que apologética y ecumenismo son dos caras de la misma moneda y que ambas son enseñadas, son promulgadas por el magisterio de la Iglesia, del Concilio Vaticano II, y que el Papa Francisco sigue, porque no es otro magisterio, es el mismo magisterio de la Iglesia. Los errores de Guido es pensar que son dos magisterios distintos, ¿verdad? Que uno es el del concilio y otro es el del Papa Francisco, o que el Papa Francisco no aprueba la apologética. No, nada que ver, porque el Papa Francisco va en continuidad con el magisterio del Concilio Vaticano II. Y si el Concilio Vaticano II enseña la apologética, el Papa Francisco también enseña la apologética. Y lo vamos a ver, ¿sí? Otro documento, ¿no?, que nos habla de la apologética o de la defensa de la fe o de la exposición de la fe es el Decreto Apostolicam Actuositatem, ¿sí? Este es sobre los laicos, sobre nosotros. Dice que estamos llamados a aclarar, defender y aplicar los principios cristianos. Dice, más como en nuestros tiempos surgen nuevos problemas y se multiplican los errores gravísimos que pretenden destruir desde sus cimientos todo el orden moral y la misma sociedad humana, este Sagrado Concilio exhorta cordialísimamente a los laicos, a cada uno según las dotes de su ingenio y según su saber, a que suplan diligentemente su cometido, conforme a la mente de la Iglesia, aclarando los principios cristianos, defendiéndolos y aplicándolos convenientemente a los problemas actuales. Si habla de defensa con relación al cristianismo, con relación a la enseñanza cristiana, a la enseñanza católica, repito, eso es apologética. Entonces, ¿qué nos está pidiendo el Concilio Vaticano II a los laicos, verdad? En este decreto Apostolicam Actuositatem, que debemos suplir diligentemente el cometido del concilio conforme a la mente de la Iglesia, aclarando los principios cristianos, defendiéndolos y aplicándolos. ¿Ve? El primer paso es conocer qué nos dice la Iglesia. El segundo es exponer lo que nos dice la Iglesia. Y el tercer paso es defender lo que nos dice la Iglesia o lo que nos enseña la Iglesia. Entonces, ¿cómo debe ser la apologética después del Concilio Vaticano II? Esto es muy importante, ¿no? Entender cómo debe ser la apologética después del Concilio Vaticano II. Debe ser interesada en el individuo con el que se trata, ¿no? Por eso yo siempre trato de escuchar a la persona con la que estoy dialogando, con un espíritu ecuménico, ¿sí? Es decir, con un espíritu cristiano, abierto a la unidad, buscando la unidad del cristianismo. Ese es el espíritu ecuménico. Obviamente esto implica también que tengamos una conversión personal, que pidamos al Espíritu Santo que interceda por nosotros, ¿verdad? Y que Él esté presente en medio de ese diálogo, de esa forma de hacer apologética. Dice, promotor de un diálogo fructífero. O sea, eso es lo que buscamos, que existan buenos frutos a través de ese diálogo. Rechazo a la polémica negativa de la antigua apologética. Creo que este punto deberían leerlo muchos hermanos, porque ellos están prácticamente resurgiendo esa polémica negativa de la antigua apologética. O sea, ¿por qué se rechazó la apologética en un determinado momento? Por esa forma negativa de hacer apologética, por esa forma agresiva de hacer apologética. El Concilio Vaticano II vino a reformar esto, ¿sí? Porque el Concilio Vaticano II fue un concilio de reforma, ¿sí? Recuerden que el término reforma no es protestante, es católico. Que los protestantes quisieron usarlo, pues cuestión de ellos, ¿no? Pero
en realidad es un término católico. Y se le dio un título más positivo, ¿sí? Por eso en los seminarios normalmente no se habla de apologética, sino de teología fundamental. También en lo que sería las instituciones, por lo menos yo que estoy estudiando la licenciatura en teología, yo he visto esta materia, teología fundamental. Y esto justamente es la apologética, conocer las razones de nuestra fe, ¿sí? Gracias, Pedri, por ese super chat. Dios te bendiga, te lo multiplique. Dice, aprende muchas cosas, brother. Gracias por tu trabajo. No, bueno, gracias a ti por el apoyo, por estar acá. ¿Qué dice Doctor Dummer? Yo oí a Guido negar Pastor Eterno en vivo. Sí. Negó el Concilio Vaticano I, ¿no? Trata de darle una interpretación pues, muy distinta a la que el magisterio le da. La fe es pensar, exacto. Es fe y razón, ¿sí? No somos fideístas ni racionalistas. Nosotros usamos la fe y la razón. Es interesante este comentario que hace la teóloga alemana Jutta Burggraf, ¿verdad? Hablando de la apologética, pero usa la expresión teología fundamental en su libro Teología Fundamental. Dice, la teología fundamental se trata esencialmente de hacer teología. O sea, cuando hacemos apologética, estamos haciendo teología. Y si somos católicos, hacemos teología católica. Por eso es raro que un católico haga apologética teniendo teología protestante, ¿no? Que es lo que en muchas oportunidades se ha visto en Guido, ¿no? Puede permitirse de modo subordinado y adicional también un planteamiento apologético, es decir, una defensa, en cuanto que se quiere defender la fe con las fuerzas de la razón. Pero nunca hay que olvidar que al dialogar con los otros se debe evitar el peligro de fomentar una ambigua cultura de unificación universal que pretenda negar lo específico cristiano y relativizar la fe con respecto a otras confesiones y religiones. Cuidado con eso. Cuidado con caer en la cultura de unificación universal. Cuidado con relativizar la fe con respecto a otras confesiones y religiones. En suma, podemos decir que la teología fundamental nos lleva a seguir un método esencialmente teológico con aportaciones apologéticas, enriquecido por una fuerte dimensión dialogal. Esto está justamente en el libro de Jutta Burggraf, Teología Fundamental, publicado en el año 2014, página 14. Tenemos también lo que nos dice el teólogo francés Claude Jeffrey en Una nueva era en teología, ¿no? Publicado en 1974, posterior al Concilio Vaticano II, en la página 17, dice, hoy somos más conscientes del error de utilizar un método apologético derivado de las controversias religiosas del pasado. Y aquí se han quedado mucho en hacer apologética con un método apologético derivado de las controversias religiosas del pasado. Es decir, con un antiprotestantismo, con ese sentimiento antiprotestante. O sea, este error todavía lo cometen algunos hermanos. No se han fijado realmente en la apologética que nos pide el Concilio Vaticano II. Se quedaron en la apologética que nos pide Trento, ¿no? En el contexto de Trento, ¿sí? Y el contexto de Trento, pues prácticamente estaba latente, ¿no? Esos problemas entre católicos y protestantes. Gracias a Dios, ya a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ya las relaciones con los protestantes habían mejorado. O sea, ya se podía tener un diálogo apologético sin necesidad de caer en esos, vamos a decir, en esos abusos, ¿no? Que se cometían en los siglos XVI, XVII y XVIII por esas guerras religiosas. Dice, y recoger motivos externos de credibilidad para explicar cómo y por qué una determinada persona concreta debe aceptar la fe. O sea, esto es muy interesante, ¿sí? Porque el Concilio Vaticano II se dio cuenta, ¿no? Como dice allí, somos más conscientes del error. O sea, es un error utilizar un método apologético derivado de las controversias religiosas del pasado.
Aquí quiero hacer una aclaración. O sea, lo que está diciendo aquí no es que no vamos a usar los argumentos de los apologetas del siglo XVI, XVII, no. Lo que está diciendo aquí es la forma en cómo debemos hacer apologética. Porque nosotros quizás hemos escuchado de apologetas de los siglos XVI y XVII como San Roberto Belarmino, San Pedro Canicio, San Francisco de Sales, el cardenal Francisco Suárez, ¿no? Que hablamos aquí en el canal. Pero ellos hacían una apologética correcta, o sea, en el sentido de que lo hacían como el apóstol San Pedro nos lo pide, ¿no? En primera de Pedro 3:15. Sin embargo, habían otros que estaban haciendo una apologética muy agresiva, muy, podríamos decir, garrotera y muy contrario a lo que el magisterio estaba pidiendo, lo que Trento nos había pedido, lo que el catecismo de Trento nos enseñaba. Pero era por ese sentimiento que estaba allí muy latente, ¿no? Ese sentimiento antiprotestante, por los mismos ataques de los protestantes hacia los católicos. Y no digo solamente ataques verbales o por escrito, sino ataques físicos, ¿sí? Porque así como existieron muertos por parte de los protestantes, ¿verdad? En países católicos, lamentablemente, también existieron muertos en países protestantes, muertos católicos en países protestantes. Por ejemplo, en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra podemos ver las dos partes. Existieron tantos muertos católicos como muertos protestantes por la persecución religiosa, ¿no? Por los problemas religiosos. Entonces, claro, muchos se basaban en ese sentimiento y bajo ese sentimiento escribían, ¿sí? Que asesinaron a 20 sacerdotes. Bueno, el que iba a hacer una obra de apologética iba a escribir pensando en eso, ¿no? En esos hermanos católicos que habían muerto y a veces lo hacían de una manera, digamos, no muy cristiana, sino más humana, podríamos decirlo así. O sea, cuando ustedes leen esos escritos, ustedes se dan cuenta de ello. A ver, errores que se dieron en torno a la apologética después del Concilio Vaticano II. Bueno, el error del ecumenismo radical. Justamente aquí entra lo que se ha querido hacer con la alianza ecuménica. Es un ecumenismo radical. O sea, que no se comprende realmente el enfoque ecuménico que pide el magisterio de la Iglesia, sino que buscan que, bueno, todos nos unamos, todos estamos bien, tú estás bien, yo estoy bien, vamos a orar juntos y ya. Eso es todo, ¿no? No, ese no es el ecumenismo. Tampoco es que si yo voy a la iglesia, o es decir, yo siendo protestante y voy a la iglesia católica porque quiero hacerme católico, el sacerdote me dice, no, usted está bien siendo protestante. Eso le ha pasado a varios católicos, ¿no? Por parte de sacerdotes que han cometido este error del ecumenismo radical y prácticamente es un relativismo o un indiferentismo. Que tú estás bien, yo estoy bien, todos estamos bien, cada uno en su iglesia, cada uno en su denominación, vivamos nuestra fe y ya. No, ese fue un error que se dio por parte de ciertas personas después del Concilio Vaticano II y que todavía vemos ese error presente, ¿no? Que se ha tratado de corregir por los papas, por el Papa Juan Pablo II, el Papa Benedicto, el Papa Francisco, pero como les entra por un oído a los católicos, les sale por el otro. Otro error. Los teólogos se enfocaron en un enfoque intrínseco de la conversión de las almas. O sea, se buscaba, sí, la conversión de los protestantes, la conversión de aquellos que no eran católicos, pero no se estaba, digamos que, enfocando en la conversión personal del católico. O sea, se quería la conversión de aquellos. Esto a ustedes les va a sonar muy familiar. Se quería la conversión de los protestantes, pero no se buscaba la conversión de los mismos católicos. Porque los católicos ya se creían conversos, ¿no? Dicen, no, ya yo soy católico, yo no necesito más nada. El protestante sí necesita convertirse al catolicismo. Ese error lo he visto yo en muchos católicos. Porque no entienden que para hacer un verdadero ecumenismo hay que tener una conversión personal. No es que, bueno, yo voy a hacer ecumenismo para convertir a aquellos hermanos. No, primero conviértete tú y luego dialoga, busca, haz apologética, ¿no?
y trata de ayudar a ese hermano, pero tampoco es cuestión de imponer la fe. Ojo con eso, ¿sí? Otro error también es que se ofreció la teología fundamental como una opción entre muchas. Y la teología fundamental no es una opción entre muchas. Es vital, es esencial. O sea, la apologética sí o sí tiene que estar dentro del contexto de la enseñanza cristiana. Porque debemos siempre conocer, exponer y defender nuestra fe. O sea, el cristiano que no haga esto realmente no está siendo un cristiano a plenitud. ¿Sí? Porque tú tienes que dar testimonio de esa fe. ¿Y cómo lo haces? Conociendo tu fe, exponiendo tu fe y defendiendo tu fe. Primero conoces tu fe, luego expones la fe, es decir, das testimonio de ella. Y si alguien la cuestiona, la defiendes. ¿Sí? Por lo tanto, la teología fundamental o la apologética no debe ser una opción entre muchas. Debe ser algo que forma parte del cristiano. Bien entendido, claro está. ¿Sí? Otro error que se dio, el enfoque de la defensa de la fe pasó de confrontar los errores a solo presentar posiciones y proposiciones. Nuevamente, esto viene de la mano del error del ecumenismo radical. ¿Sí? De que, bueno, vamos a tomarnos de las manos, vamos a orar y todos estamos bien, no hay ningún problema, cada quien siga en su denominación, yo no te voy a refutar a ti porque no quiero que tú te ofendas. ¿No? Eso es lo que ha pasado. ¿Por qué muchos sacerdotes ven mal la apologética? Porque ven también mal el ecumenismo. O ven de una forma extrema el ecumenismo. ¿No? Ven ese ecumenismo radical. A mí me gusta llamarle más bien ecumesclismo, ¿sabes? Porque prácticamente hacen es una mezcla. No se está comprendiendo el fin del ecumenismo, porque el ecumenismo es un medio, ¿no? El fin es la conversión de las personas, la unidad de la iglesia. Ese es el fin del ecumenismo. Pero el ecumenismo es un medio como tal. También tenemos que el enfoque de la apologética era mansedumbre sin defensa. Nuevamente, o sea, van tomados de la mano el ecumenismo radical, el enfoque de la defensa de la fe, que pasó de confrontar los errores a solo presentar posiciones y proposiciones, y el enfoque de ver la apologética como mansedumbre sin defensa. O sea, es absurdo una persona que diga ser apologética, pero sea, vamos a decir, sea una persona que no puede dar razón de lo que cree, ¿no? Por lo menos el por qué somos católicos. O sea, básicamente, ¿por qué cada uno de ustedes es católico? Eso deberá ser algo que ustedes deberían responderle a cualquier protestante. Obviamente, no les digo que sepan defender o explicar todos los temas, todas las doctrinas, no. Pero sí lo esencial. O sea, ¿por qué ser católico? ¿Por qué soy católico? De hecho, ese es uno de los primeros temas que doy en el curso de apologética. El ser cristiano católico. ¿Qué significa eso? Comprender que la Iglesia Católica no es un solo rito, son 24 ritos. ¿Quiénes forman parte de la Iglesia Católica? O sea, todo eso es vital que el católico sí sepa explicarlo. Porque es la esencia, es la identidad de uno. Es la identidad del católico. Y más ahora, ¿no? Que andan protestantes diciendo, nosotros también somos católicos. O sea, una total locura. Que ahora los protestantes que antes criticaban el término católico, que antes decían, ¿dónde está el término católico en la Biblia? Ahora digan, sí, somos católicos también, pero no romanos. Ese es el típico. Sigamos acá. A ver, después del Concilio Vaticano II se vio la necesidad de una nueva apologética. Es decir, darle el verdadero sentido a la apologética. Conocer el verdadero sentido de la apologética. El verdadero lugar de la apologética en la iglesia. ¿Cuál es el lugar de la apologética en la iglesia? No es un área más de la teología, como a veces se ha visto. No. La apologética debe incluirse en cada área dentro de la iglesia.
en cada pastoral de la iglesia, en cada grupo de la iglesia. No es simplemente la apologética, es un grupo aparte dentro de la iglesia, no. La apologética se incluye en cada área de la iglesia. De hecho, en la Escuela Apologética Online de ASAN se enseña esto, ¿sí? Que la apologética no es aparte, sino que debe actuar ya con los grupos establecidos, con el coro, con los de liturgia, con, vamos a decir, los de la pastoral familiar, con los de Maús. La apologética va a incluirse en cada grupo. No es que va a ser un nuevo grupo. ¿Sí? Ese es el verdadero lugar de la apologética. Tiene que haber un equilibrio entre mansedumbre y defensa de la fe. A ver, si yo les digo, ¿qué es mansedumbre? ¿Qué entendemos por mansedumbre? ¿Qué entendemos por mansedumbre? O sea, la mansedumbre es moderar la ira, ¿sí? No caer en un desorden. Eso es mansedumbre. Pero yo veo muchos que hacen apologética molestos. Muchos hacen apologética prácticamente queriendo humillar al otro. Muchos quieren hacer apologética en ese sentido agresivo, ¿no? O sea, no quieren escuchar, no quieren explicar, tienen ya prejuicios, ideas preconcebidas, ¿sí? Y la idea no es esa. La idea es ser mansos de corazón. Pero esto no quiere decir que no vamos a defender la fe. Debemos defender nuestra fe, pero con mansedumbre, como le enseña San Pedro. También hay que comprender el enfoque pastoral de la apologética. ¿Sí? Es lo que les decía, la apologética tiene que incluirse ya en las áreas que están establecidas. El sacerdote tiene que hacer apologética. Un sacerdote no puede rechazar la apologética. O sea, es absurdo eso. Es absurdo que un sacerdote rechace la apologética, porque la apologética debe estar incluida dentro de la pastoral, dentro de la forma que está guiando a su parroquia. Y la apologética debe fomentar el diálogo. Esa es la apologética que la iglesia nos pide. Una apologética que fomente el diálogo. Sobre todo, que no sea triunfalista. Que no sea una apologética para ganar debates, para ganar discusiones, para ganar argumentos. No. Debe ser una apologética que exprese un profético anuncio de la verdad. Porque nosotros no poseemos la verdad. Es la verdad la que nos posee a nosotros. Nosotros solamente debemos dejarnos guiar por ella. Anunciarla, defenderla. Por eso es que ustedes me ven que cuando yo dialogo con un protestante, yo no voy a buscar humillarlo. Yo simplemente voy a buscar escucharlo, a ver cuáles son los problemas que tiene, cuáles son sus malentendidos. Más que todo, porque muchos tienen es malentendido. Muchos hablan de la Iglesia Católica sin conocer realmente la Iglesia Católica. Pero lo que yo siempre les pido es honestidad. O sea, si se le explica un tema, ¿por qué se desvían a otro? Si estamos hablando de las imágenes, ¿por qué luego que uno le explica las imágenes, se van para otro tema? O sea, ahí ya tú te das cuenta que esa persona no tiene honestidad, no quiere escuchar, no quiere aceptar la verdad. Pero aún así yo le dedico tiempo. De hecho, ustedes también lo han dicho, ¿no? Dice, hermano, pero él no quiere escuchar. Y bueno, ustedes se están dando cuenta, ¿no? Pero ahí es donde se pone en práctica la paciencia, la tolerancia. Y obviamente hay que orar mucho por esa persona. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos han enseñado los últimos 3 papas sobre la apologética? Y aquí ya vamos llegando al punto, ¿no? Porque fíjense cómo es una continuidad. El Concilio Vaticano II nos enseña sobre la apologética y los papas posteriores al Concilio Vaticano II pues siguen confirmando o explicando cómo debe ser la apologética que nos pide el Concilio Vaticano II. El Papa Juan Pablo II, en su visita a Clímina, ¿sí?,
de los obispos de la Conferencia Episcopal de las Regiones del Canadá Occidental, el 30 de octubre de 1999, nos habló de la nueva apologética. Dice, hace falta una nueva apologética que responda a las exigencias actuales y tenga presente que nuestra tarea no consiste en imponer nuestras razones. ¿Sí? Fíjense, la apologética no es imponer nuestras razones, sino en conquistar almas, y que no debemos entrar en discusiones ideológicas, sino defender y promover el evangelio. Este tipo de apologética necesita una gramática común, con quienes ven las cosas de forma diversa y no comparten nuestras afirmaciones, para no hablar lenguajes diferentes, aunque utilicemos el mismo idioma. Esta nueva apologética también tendrá que estar animada por un espíritu de mansedumbre. Nuevamente nos piden la mansedumbre, la humildad compasiva que comprende las preocupaciones y los interrogantes de los demás, y no se apresura a ver en ellos mala voluntad o mala fe. Si ustedes leen este texto del Papa Juan Pablo II, verán que es lo que yo trato de aplicar siempre. Yo no veo mala voluntad ni mala fe en el protestante. Si él entra con esa mala voluntad o mala fe a dialogar conmigo, es cuestión de él, ¿sí? Pero yo siempre lo voy a tratar de ver como un hermano, como una persona sincera. Ya dependerá de él si se comporta así o se comporta de otra manera. Dice, al mismo tiempo, no ha de ceder a una interpretación sentimental del amor y de la compasión de Cristo separada de la verdad. Wow. Si muchos católicos aplicaran estas palabras al hacer apologética, yo les digo, no tuvieran muchas vistas en sus canales, pero estarían haciendo lo correcto. El Papa Benedicto XVI, ¿no? En su viaje apostólico a Estados Unidos, dio una respuesta a unas preguntas formuladas por los obispos estadounidenses el 16 de abril de 2008. Y él dijo lo siguiente: en una sociedad que tiene justamente en alta consideración la libertad personal, la Iglesia debe promover en todos los ámbitos de su enseñanza, en la catequesis, la predicación, la formación en los seminarios y universidades, una apología encaminada a afirmar la verdad de la revelación cristiana, la armonía entre fe y razón, y una sana comprensión de la libertad, considerada en términos positivos como liberación tanto de las limitaciones del pecado como para una vida auténtica y plena. ¿Sí? Fíjense que aquí nos dice que se debe promover en todos los ámbitos de su enseñanza, desde la catequesis hasta las universidades. Y podemos decir que ciertamente lo he visto así, ¿no? O trato de aplicarlo así, ¿no? Hay que hacer una apología encaminada a afirmar la verdad de la revelación cristiana. Y llegamos al Papa Francisco. Este era el punto que Guido desconocía, ¿no? O creo que, bueno, todo lo que hemos presentado a lo mejor también lo desconocía, pero esperamos que ahora pues lo tenga presente. Pero el Papa Francisco, en el Evangelii Gaudium, exhortación apostólica sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual, publicado el 24 de noviembre de 2013, nos dijo estas palabras. Dice, el anuncio a la cultura implica también un anuncio a las culturas profesionales, científicas y académicas. Se trata del encuentro entre la fe, la razón y la ciencia, que procura desarrollar un nuevo discurso de la credibilidad, una original apologética que ayude a crear las disposiciones para que el Evangelio sea escuchado por todos. Entonces, ¿el Papa Francisco es contrario a la apologética? No. Si desconocían este texto, pues ahora lo conocen. Y si alguien por allí les dijo, es que el Papa Francisco no le gusta la apologética, para nada. O sea, deben conocer mejor el magisterio del Papa Francisco, que repito, va en continuidad con el Concilio Vaticano II. Cuando algunas categorías de la razón y de la ciencia son acogidas en el anuncio del mensaje, esas mismas categorías se convierten en instrumentos de evangelización. Es el agua convertida en vino. Es aquello que, asumido, no solo es redimido, sino que se vuelve instrumento del Espíritu para iluminar y renovar el mundo.
¿sí? Prácticamente una apologética general permite que el evangelio sea escuchado por todos. Una buena apologética permite que el evangelio sea escuchado por todos. Tenemos también otras palabras del Papa Francisco. Esta fue en la audiencia general del 29 de enero del 2014, donde hace referencia al sacramento de la confirmación y, como ya vimos hace rato, se refiere pues justamente a nuestra obligación, ¿no?, de defender la fe. Dice, el término confirmación nos recuerda luego que este sacramento aporta un crecimiento de la gracia bautismal, nos une más firmemente a Cristo, conduce a su realización nuestro vínculo con la Iglesia, nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe, para confesar el nombre de Cristo y para no avergonzarnos nunca de su cruz. Esto lo dice el numeral 1303 del Catecismo de la Iglesia Católica. Tenemos también otro documento más. Esto es en el encuentro con los sacerdotes de la diócesis de la Capilla Palatina en el Palacio Real de Caserta, el 26 de julio del 2014, dice lo siguiente: partir de la propia identidad para dialogar, pero el diálogo no es hacer apologética, incluso si algunas veces se nos presentan preguntas que requieren una explicación. O sea, ahí no está hablando contra la apologética, sino que está hablando de que el diálogo o dialogar no siempre es apologética. Por lo tanto, hay que aplicar realmente una verdadera apologética cuando se requiere una explicación. Dice, el diálogo es una cuestión humana. Son los corazones, las almas, los que dialogan. Y esto es muy importante. No tener miedo de dialogar con nadie. Se decía de un santo, un poco bromeando, no recuerdo, creo que se trataba de San Felipe Neri, pero no estoy seguro, que era capaz de dialogar incluso con el diablo. ¿Por qué? Porque tenía esa libertad de escuchar a todas las personas, pero partiendo de la propia identidad. Estaba muy seguro, pero estar seguro de la propia identidad no significa hacer proselitismo. El Papa Benedicto tiene una expresión muy hermosa. La dijo en Aparecida, pero creo que la repitió en otros lugares. La iglesia crece no por proselitismo, sino por atracción. ¿Y qué es la atracción? Es esa empatía humana que luego la guía al Espíritu Santo. Nuevamente el Papa Francisco nos enseña sobre la apologética, sobre la defensa de la fe, y esto no es contrario al ecumenismo, como erradamente pensaba Guido. Tenemos que también en la Constitución Apostólica Veritatis Gaudium sobre las universidades y facultades eclesiásticas, en el punto 5, dice lo siguiente: encomiendo entonces en primer lugar a las universidades, facultades e institutos eclesiásticos la misión de desarrollar en su labor de investigación esa original apologética que indiqué en la Evangelii Gaudium, para que ellas ayuden a crear las disposiciones para que el Evangelio sea escuchado por todos. Nuevamente vemos que el Papa está a favor de la apologética, pero de una buena apologética, de una apologética correcta, una apologética conforme al magisterio de la Iglesia. Este comentario del cardenal William Levada también es interesante, ¿sí? Porque nos dice lo siguiente: la apologética tiene un doble lugar en la teología. Encuentra su lugar en la teología fundamental, donde los preámbulos fidei contribuyen a los fundamentos de la investigación teológica, y en la teología pastoral, donde la teología es inculturada. Para usar un término popular postconciliar, en la predicación, la catequesis y la evangelización, en ambas áreas, la apologética casi ha desaparecido, pero su necesidad es perenne, como lo muestra una mirada a la historia del pensamiento cristiano. Por lo tanto, en mi opinión, una nueva apologética no solo es oportuna, sino urgente, tanto desde el punto de vista científico como pastoral. En el Nuevo Testamento, la primera carta de Pedro proporciona el punto de partida clásico para el proyecto de la apologética. Estad siempre preparados para dar razón o defensa a todo el que os demande razón de vuestra esperanza, pero hazlo con cortesía y respeto. ¿Sí? Esto lo dijo el cardenal William Levada en un artículo titulado La urgencia de una nueva apologética para la Iglesia en el siglo XXI. Este fue un artículo publicado el 19 de abril del 2010. Entonces, dejo unas preguntas para que se reflexionen.
Dado lo presentado, es correcto decir que el Concilio Vaticano II, y podemos decir que el Papa Francisco, derogaron la apologética y su práctica. Ahí les dejo a ustedes para que respondan. ¿Cómo podemos ayudar a fomentar la nueva apologética que nos pide el Concilio Vaticano II y los últimos 3 papas? Estamos cumpliendo nuestro deber como laicos de extender y defender la fe con obras y palabras, como nos dice el Catecismo de la Iglesia en el numeral 1285. Que eso lo reflexione cada uno, ¿no? Aquí quiero hablarles también un poco sobre mis inicios en la apologética, para aquellos que no lo conocen, ¿sí? Mis inicios en la apologética prácticamente comenzaron por una pregunta de una amiga de la familia. Digamos que yo no esperaba que me hiciera una pregunta sobre religión, porque no estábamos en un contexto donde pudiéramos hablar de religión, sino que era un lugar distinto. Sin embargo, ella, al ser protestante, al ser evangélica, ella me hace una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Por qué los católicos oran por los muertos? Yo, obviamente, como no pienso mal, no estoy, digamos, no conozco la apologética, ¿sí? En ese momento, yo doy la respuesta más sincera, pero fue la peor respuesta que podría haberle dado a una evangélica, ¿no? A una protestante. Mi respuesta fue por tradición. Y en la mente protestante ellos entienden que si es por tradición, entonces no es bíblico, ¿no? Obviamente yo no, o sea, yo claramente creía que lo que como católicos creemos está fundamentado en la palabra de Dios, ¿sí? Pero no tenía cómo explicarle. Y esto fue teniendo yo 18 años, ¿no? Ahora tengo 30 años, para que ustedes saquen cuenta de cuánto tiempo llevo yo dedicado a la apologética. Pero bueno, mi respuesta no la sentí conforme. De hecho, me sentí mal, ¿no? Por no poderle dar una respuesta más completa. Pero no me quedé con eso. Resulta que ese día, apenas llegué a mi casa, busqué en internet respuestas, ¿no? Colocaba en internet una duda que yo tuviera en este caso, ¿por qué los católicos oran por los muertos? Respuesta católica, ¿no? Colocaba yo en Google. Y veo que me salen respuestas, ¿no? Pero de repente me aparece una palabra que no había escuchado, no había leído nunca, y era la palabra apologética. Yo, oye, ¿qué es eso? ¿Por qué siempre me sale la palabra apologética? Bueno, me di cuenta que por cada duda que yo tuviera, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué los católicos creen que María fue siempre virgen? Y colocaba apologética católica, me salía la respuesta más directa, o sea, no tenía que buscar tanto. Entonces me di cuenta que la apologética era realmente respuesta católica, defensa de la fe, ¿no? En ese contexto, ¿no? El que yo estaba buscando, ¿sí? Pero me interesó conocer más sobre apologética en sí. Obviamente, al colocar una pregunta y colocar apologética católica, me salía la respuesta católica. Pero yo todavía seguía sin saber qué significaba apologética, qué era esa palabra apologética. Bueno, esto me llevó a conocer los foros de catholic.net, ¿sí? No sé si ustedes conocen los foros de catholic.net, pero eso era lo mejor hace años. Hace años eso era lo mejor en apologética de habla hispana, ¿no? Para nosotros que hablamos español. Y ahí conocí, pues, cantidad de hermanos católicos que todavía tengo amistad con ellos. De hecho, por aquí siempre participa uno que es Jaime Velázquez. A él lo conocí también allí, aunque luego obviamente lo agregué por Facebook, igual que otros hermanos, ¿verdad? Porque quedé pues admirado y sorprendido del conocimiento que ellos tenían, porque yo conocía lo básico de la fe católica, pero no conocía de la patrística, no conocía textos bíblicos para explicar cada doctrina, ¿no? Y ellos allí sí, ¿verdad? Por eso conocí allí grandes apologetas católicos que defendían su fe de una gran manera. Esto me llevó a entrar en Facebook. Digamos que yo usaba Facebook, pero lo usaba de la manera equivocada, ¿no? Lo usaba simplemente para, podemos decir, hablar con los amigos, ¿no? O buscar amistades, pero no lo usaba para hablar de Dios, no lo usaba para defender la fe.
Pero ¿qué sucede? Que cuando empiezo a entrar en grupos de Facebook, grupos cristianos, supuestamente, veía era ataques hacia la fe católica. Y eran los mismos ataques que los católicos respondían en los foros de catholic.net. Entonces yo me dije, oye, alguien tiene que responderle. Y habían algunos hermanos que respondían, pero no eran respuestas como las veía en catholic.net. Entonces en catholic.net yo lo que hacía era aprender apologética, aprender las respuestas, irme a los grupos de debate y allí pues prácticamente comencé lo que era a debatir con protestantes. Luego me topé con páginas anticatólicas en Facebook. Esto me llevó a ser, vamos a decirlo así, un fanático, ¿no? De seguir páginas anticatólicas de Facebook para refutar todos los posts que ellos colocaron, todas las publicaciones que ellos hicieron. Y digamos que pasé por esa etapa fanática, ¿no? Esa etapa donde quieres responder a todo, quieres refutar a todo el mundo, ¿no? Y gracias a Dios, bueno, hermanos me aconsejaron, me ayudaron, ¿verdad? Me explicaron que no debía estar en esa actitud. Pero también me di cuenta que esto le pasó a varios hermanos, o sea, son etapas por las que pasamos, ¿sí? Pero algo bonito salió de allí, ¿sí? Algo bonito salió de allí porque estando en una de esas páginas anticatólicas, conocí a varios hermanos católicos. O sea, ya había conocido los de los foros de catholic.net y luego, estando en esas páginas anticatólicas, no era yo el único que estaba allí respondiendo o refutando o desmintiendo las publicaciones de los anticatólicos, sino que habían otros hermanos. Y había un hermano que era de México y había una hermana que era de Perú. Y siempre estábamos allí en esas páginas comentando. Y de repente surgió la idea de crear una página web una página de Facebook nosotros. Una página para hacer respuestas católicas o exponer la fe católica. ¿Sí? Creamos esta página. Yo no sé si ustedes la conocerán. Esta página todavía está en Facebook, aunque yo ya no soy administrador. Se llama Cristiano es mi nombre y Católico mi apellido. Era una página católica en general. Yo me encargaba de la parte apologética, había una hermana que se encargaba de la parte espiritual, un hermano se encargaba de colocar la liturgia del día, ¿no? Y así estaba. Pero la finalidad de esta página fue llevar, vamos a decir, personas que estaban en esas páginas anticatólicas para que no fueran engañados a esta página. Y en esta página respondíamos a los mismos posts que publicaban en las páginas anticatólicas. Entonces salió algo, pues, bueno, ¿no? Algo bonito. Y pues yo me apasioné con la apologética, ¿sí? Yo me apasioné con la apologética y bueno, saquen la cuenta ustedes, ¿no? ¿Cuántos años llevo yo dedicado a la apologética? Y llega un momento donde me dedico a tiempo completo, ¿sí? Actualmente me dedico a tiempo completo a la apologética. O sea, ustedes me ven aquí en YouTube, pero pues también me dedico, que si en las parroquias donde necesiten que dé un taller, una charla, un curso. También formé parte de lo que es la Escuela Apologética Online DASAN, ¿verdad? Donde fui subdirector y tutor. También he colaborado con páginas de apologética católica, como Vacuna de Fe, una página de apologética católica, aunque ya no existe, pues era muy buena, de un ministerio de México. La página Católicos Firmes en su Fe, del hermano Anguar Tapias. La página de apologéticacatólica.org de José Miguel Arraiz, también estuve allí con él. Y también llegamos más allá del español, ¿no? Llegamos a una página brasilera, Veritatis Splendor, una de las páginas más antiguas de apologética católica, que también ha publicado mis artículos traducidos al portugués, del español al portugués. Entonces, bueno, eso es lo que actualmente hago, ¿no? Actualmente me dedico a la apologética a tiempo completo. Ahora, ¿cómo es la apologética hoy? Sí, esa es la apologética de mi parte, pero ¿cómo es la apologética hoy? ¿Y por qué yo me sigo dedicando a la apologética y tratando de marcar una diferencia? ¿No? Porque podemos ver dos visiones de la apologética. Vemos una apologética buena y una apologética mala. Ustedes mismos pueden verla aquí en YouTube. Ustedes mismos pueden sacar sus conclusiones
cuál es esa buena apologética y cuál es esa mala apologética. ¿Cómo pueden distinguir ustedes una buena apologética? Una buena apologética respeta, ¿sí? Respeta a las personas, escucha a la persona, reconoce lo bueno que hay en el otro y expresa la verdad con claridad y vive una vida sacramental. Obviamente se tiene presente lo que nos dice 1 de Pedro 3, 15, 16, que dice, al contrario, da culto al Señor Cristo en vuestros corazones, siempre dispuestos a dar respuestas a todo el que os pida razón de vuestra esperanza, pero hacedlo con dulzura y respeto. Mantened una buena conciencia, para que aquello mismo que os echen en cara sirva de confusión a quienes critiquen vuestra buena conducta en Cristo. ¿Sí? Entonces, ustedes ya pueden ver en los canales de YouTube si se aplica una buena apologética. Una buena apologética, repito, es aquella que respeta, que escucha, que reconoce lo bueno que hay en el otro y que expresa la verdad con claridad y vive una vida sacramental. En este caso, el dueño del canal, ¿no? Ahora, ¿cuál es esa mala apologética? Y que yo les recomiendo que se alejen de esa mala apologética. Es aquella que ataca a la persona, se cierra a escuchar, es decir, simplemente cree lo que quiere y por más que tú le expliques, pues esa persona está cerrada. Piensa que el otro está totalmente equivocado, es decir, tiene prejuicio. Ustedes van a saber distinguir a una persona que tiene prejuicio de una persona que no tiene prejuicio. No sabe expresar lo que cree o no conoce del todo lo que defiende. No demuestra tener una vida espiritual. Y esta cita de San Pablo, en su carta a los Corintios, creo que explica muy bien esto. Dice, pero si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios. Por eso es que aquellos que dicen, vamos a debatir, que son muy insistentes, ¿no? O por lo menos ayer Cristian Izquierdo, que quería subir y estaba todo alterado, le aplica muy bien este texto, 1 Corintios 11, 16, ¿no? Que prácticamente termina demostrando que no son de la iglesia de Dios, porque tienen una costumbre contraria. Esta es la apologética que vemos en redes sociales, lamentablemente. Y esta es la apologética que debemos rechazar. ¿Podemos encontrar buena apologética en redes sociales? Sí. Pero está la mala apologética. Y ustedes la pueden distinguir por esto. Por el anticatolicismo y el antiprotestantismo. Aquellos que se la pasan haciendo memes o videos simplemente para burlarse de la fe, ya sea católica o protestante, o de la persona, peor aún. Porque una cosa es humor y otra cosa ya es faltar el respeto. ¿Sí? Por lo menos hay muchos canales anticatólicos, como hay muchos canales antiprotestantes. Entonces, ustedes tienen que rechazar esto, tanto el anticatolicismo como el antiprotestantismo, sobre todo si se consideran ecuménicos. Si consideran que debemos hacer una apologética conforme a lo que el magisterio nos pide. Si no, bueno, sigan haciendo sus miniaturas burlándose, sigan haciendo sus miniaturas condenando, sigan haciendo. Ya eso es cuestión de ustedes, ¿no? Pero que después no digan que nadie les avisó, que nadie les explicó, que no sabían, ¿no? ¿Cómo es la apologética a tiempo completo? Bueno, voy a hablar de mi caso particular. Como saben, me dedico a tiempo completo a la apologética, tal cual como lo hace la Escuela de Apologética Online de ASAN, que repito, fui subdirector de esa escuela, gracias al hermano Martín Zavala que me brindó esa oportunidad y esa experiencia, ¿no? Y bueno, los invito también, ¿no? Si tienen la oportunidad de inscribirse, háganlo porque de verdad no se van a arrepentir. Actualmente, pues doy cursos y talleres de formación católica online y en las parroquias. De hecho, aquí pueden ver, ¿no? Del curso que llevamos por Zoom y el curso que damos en las parroquias también.
A ver, yo tengo dos vocaciones, ¿no? Tengo mi vocación como laico y tengo mi vocación como apologeta. Como laico, pues soy padre de familia, estoy casado, tengo una hija de 3 años. Y como apologeta, tengo el Ministerio de Apologética Católica, Católicos por Convicción. Obviamente, para poder llevar a cabo este ministerio, tengo que dedicarle tiempo, ¿sí? Pero tampoco puedo descuidar mi otra vocación. Por eso es que siempre se pide el apoyo económico, ¿no? O también se pide el apoyo mediante los cursos y talleres que brindamos. Para inscribirse a este curso sobre el papado, que va a estar sumamente completo, va a ser un curso completo en el sentido que vamos a tratar tanto la postura bíblica, patrística, magisterial, respuestas a los argumentos u objeciones protestantes, ortodoxos, ultratradicionalistas. Vamos a hablar de la importancia de estar en comunión plena con el obispo de Roma. Y creo que va a crecer más esa confianza hacia el papado, ¿sí? Va a crecer más esa confianza hacia el papado que lamentablemente muchos han perdido, sobre todo hacia el Papa Francisco. Entonces ahí les dejo el enlace también para aquellos que quieran apoyar, porque este curso va a ser profundo para pagar los estudios universitarios, ¿sí? He visto que hay muchos que apoyan, ¿sí?, el hecho de que esté estudiando la licenciatura en teología. Y bueno, me ayudarían mucho compartiendo, ¿verdad?, lo que sería este enlace, lo que sería este curso, para que más personas se enteren y se inscriban. Repito, es profundo, gastos universitarios de mi persona, ¿no?, para seguir con mis estudios. Y también, como les digo, para ayudarme en mi vocación como laico, ¿no?, como padre de familia. Por eso su super chat, pues de verdad se les agradece bastante. Sus donaciones, ya sean por Zelle, por PayPal, por Western Union, por Pago Móvil, ¿no?, los que están en Venezuela. De verdad que se les agradece mucho porque nos ayudan bastante para poder seguir adelante. Pero por ahora les invito, ¿no?, a que se inscriban en este curso sobre el ministerio del papado, porque es necesario que el católico comprenda realmente lo que es el ministerio del papado, comprenda la importancia de estar en comunión con el obispo de Roma. Debo decir que aquellos que deseen un curso en especial pueden notificarlo también, ¿no?, por el WhatsApp. Pueden avisarme por allí, hermano, me gustaría un curso, no sé, sobre cristología. Bueno, hacemos un curso sobre cristología, ¿sí? Recuerden que esto es lo que a mí me gusta estudiar, investigar, aprender y enseñar. Y por eso es que estoy estudiando la licenciatura en teología para luego poder dar clases también en institutos, ¿no? Y como dice el texto de Mateo 10:10, el obrero es digno de su alimento. Entonces, si ustedes pueden apoyarme inscribiéndote a estos cursos o también haciéndose Patreon, de verdad muy agradecido, ¿no?, porque me ayudarían para poder seguir llevando este apostolado a tiempo completo y no dejar a un lado mis vocaciones como laico y como apologeta, ¿sí? Por ejemplo, acá Bendecida dice, gracias Richbel, me inscribiré. Gracias Bendecida siempre por el apoyo. Y me ayudan mucho, repito, compartiendo, ¿no?, compartiendo el enlace, compartiendo la información. En mi Facebook lo publiqué hoy, en la comunidad de YouTube también lo publiqué hoy, en el grupo de Telegram, ¿verdad? Entonces, agradecido allí si me ayudan a compartir y si se inscriben, claro está. Finalmente, los frutos de la apologética hoy, ¿sí? Porque sí hay buenos frutos de la apologética hoy. ¿Cuáles son esos frutos? ¿O cuáles son esos buenos frutos? Bueno, los frutos de la apologética hoy es gracias a una nueva apologética. Una nueva apologética que permite ver la apologética y el ecumenismo como dos caras de la misma moneda. Espero que pues Guido pueda entender esto, ¿no? Y fíjense que esta buena apologética, esta nueva apologética, que se comprende que el ecumenismo
y la apologética son dos caras de la misma moneda, lleva estos testimonios de conversión. Y aquí creo que hay dos personajes conocidos, pero hay uno más conocido por ustedes, ¿no? Tenemos el caso de nuestro hermano Santiago Alarcón, que realmente se ve que Dios está obrando en él, ¿no? Porque en su poco tiempo que tiene como católico, de verdad que ha hecho bastante, ¿sí? Y tenemos también el caso de Cameron Bertucci. Podemos decir que un caso es de habla hispana y otro es un caso de habla inglesa, ¿no? Santiago Alarcón y Cameron Bertucci. Porque hablando con hermanos católicos, profundizando en conocer el cristianismo y orando a Dios, se convirtieron al catolicismo. ¿Sí? Se convirtieron al catolicismo. Estos son frutos de la buena apologética. Justamente esa es la finalidad del ministerio de apologética católica, católicos por convicción. ¿Sí? Por eso yo creé este ministerio con este nombre, Cristiano en Formación, Católico por Convicción. Porque tienen que ser católicos convencidos de su fe. Para ser católicos convencidos de su fe, tienen que ser cristianos en constante formación. Deben ser cristianos que conozcan, vivan, practiquen y defiendan su fe. Eso es lo que buscamos con este ministerio. ¿Sí? Y vean por acá, para darles un ejemplo, ¿no? De los hermanos que realizaron nuestro curso. Sí, estos son los hermanos de la parroquia Santa Teresa de Calcuta, a los cuales le impartí el curso. Bueno, en realidad fueron 3 cursos. Le impartí el curso de apologética católica o católicos por convicción, que es el primer curso. Luego hicimos el curso de la Santa Misa y el tercer curso fue sobre Mariología, ¿sí? Y bueno, ahí están ellos felices con sus certificados, porque ustedes van a obtener certificados, ¿verdad? Certificados pues con la firma de un sacerdote que avala nuestra formación, ¿sí? Eso es lo más importante, ¿sí? Que un sacerdote pues avale lo que ustedes están aprendiendo. Entonces, como Ministerio de Apologética Católica tenemos presente nuestro lema de ser cristianos en formación, católicos por convicción. Este es el Ministerio de Apologética Católica, Católicos por Convicción de la Parroquia Santa Teresa de Calcuta, de la Arquidiócesis de Barquisimeto, del Estado Lara, Venezuela. ¿Sí? Estas palabras del padre Juan Rivas, de verdad que desde que las leí por primera vez, nunca se me olvidan. Y siempre las tengo muy presentes. La apologética no es imponer a otros nuestras razones, sino conocer las razones que hacen creíble nuestra fe. ¿Sí? Esos serían frutos de la buena apologética, de la apologética conforme al magisterio. ¿Sí? Bueno, como les dije, este iba a ser un video especialmente para informar a Guido, pero también iba a ser de utilidad para ustedes, ¿no? Para aquellos que quieran conocer cuál es la apologética que nos pide la iglesia, cómo debemos hacer apologética, cómo distinguir la apologética buena de la apologética mala, ya queda de parte de ustedes. ¿Sí? Voy a leer algunos comentarios antes de irme, dado que Guido no subió, ¿no? A lo mejor no estaba por allí, pero quién sabe si hará un video, no sé. Pero se cumplió, ¿no? Se cumplió que era compartir esta información. A ver, Gustavo dice, Ricky, algunos apologetas youtubers supuestamente católicos no están en plena comunión con el Papa, lo atacan y lo critican en forma sistemática, tú los conoces, ¿debemos corregirlo? Sí, pero hay formas de corregirlo. Sí, hay formas de corregirlo, eso también debemos de ver nosotros, ¿sí? Porque a veces hablamos de la agresividad de los otros, pero también nosotros a veces somos agresivos, entonces hay que cuidarnos de eso. O sea, ¿cómo los podemos corregir? Bueno, citándoles el magisterio, mostrándoles que están equivocados en su forma de actuar, ¿no? De criticar o qué sé yo, pero pues teniendo presente lo que nos pide el magisterio, ¿sí? Con mansedumbre, con respeto hacia la persona. ¿Qué más hay por acá? Dice, no solo hay que inscribirse, sino exhortar a los youtubers que se ponen al Papa en todo,
que aprendan algo sobre la misión del ministerio papal. Sí, pero como lo he visto hace tiempo, depende, ¿no?, de las fuentes en las que se están informando, ¿no? Si siguen a Monseñor Atanasio Schneider, si siguen a Strickland, si siguen a Roberto Di Mattei, si siguen a estos personajes que son críticos del Papa, pues es difícil, ¿no? Es difícil que puedan comprender lo que les estamos diciendo. A ver, dice Santiago Alarcón está en comunión con el Papa, pero algunos apologetas youtubers están en contra del ecumenismo, tal como lo propone el Papa Francisco y el Sínodo de los Obispos. Sí, es lo que se viene viendo desde el Concilio Vaticano II, ¿no? Bendiciones, MB Rey 20. Margarita Herrera dice, pero ellos dicen que tienen que corregir el Papa, increíble. Sí, ahí es donde hace falta la humildad. Dice Bendecida, un curso de la Santa Misa sería genial y es muy necesario. Sí, ese lo tengo preparado. Ese lo tengo preparado. Podemos hacerlo después del curso del papado. O sea, para febrero, ¿no? Para febrero podríamos hacerlo. Pero bueno, creo que ya podemos ir terminando, ¿no? Espero que se haya aprendido, espero que les haya gustado. Espero que compartan, ¿sí? Y bueno, sigamos orando por aquellos hermanos católicos que están un poco, no sé, desviados, podríamos decir, en cuanto a la enseñanza de nuestra iglesia. Y bueno, por todos aquellos, ¿no?, que quieran conocer la verdad para que realmente la conozcan y la acepten, ¿no? Entonces, nos vemos mañana en otro programa, hermanos. Que tengan una feliz noche y que Dios me los bendiga. Nos vemos.